iniciar la grabación y decir hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Déjenme un segundo que voy a abrir la capturadora 4K para poder escuchar, porque si no, no vamos a escuchar. Pero ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les vino? Al menos aprendan a aprender. Eso les facilitará 1000 veces la vida laboral, tal cual. Estoy con la resaquilla del... Estoy con la resaquilla del minicasto. Nos hemos metido ahí un tremendísimo casta. He venido hoy a presentar la mitocondria del grupo C, porque la madre que me parió la cantidad de tweets que han salido a lo largo del fin de semana. Y ha quedado como de 36 minutos y ahora voy a tener que pegarle a tijera, la verdad. Voy a intentar pegarle a tijera 6 minutos y medio para meterle un parro de instant y en caso de que no se pueda, pues bueno, pues cagué. Le meteré a tijera hasta el 29,58, 29,59 a correr. Pero Dios mío de mi vida. Describió la mitad de mi curso en media frase. Grande, lince. Es que me toca los huevos, panda. Es que me toca los huevos que no te haces una idea. El otro día vino a corregir... Dije una cosa de coreano. Dije una cosa de coreano y dije una cosa de Corea. Que igual, o sea, quiero decir, no pongo la mano en el fuego. No pongo la mano en el fuego porque lo que dijese fuese la realidad. Pero si recuerdan, hice un minicast en el que estábamos hablando de la presión mediática de Corea, el tema de los idols, de las casas, de tenemos todos estos actores y los tenemos bajo nuestra ala, toda esta clase de historias. Coño, no soy perfecto. Estoy lejos de ser perfecto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Fuck! Ah, esto era rollo lo de... Va, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? O sea, si no está hecho... Campamento, sirena ruborizada... Claro, hicimos lo de matar la cosa. Cargamos del tengo miedo. E intentamos salvar a la niña. Esto es el 29 y esto es el 42. Esto es fundación de acero. Esto tiene que ser justo después de la fundación de acero. Esto tiene que ser justo después de lo de la fundación de acero. Estoy bastante convencido de que es justo después de acabar esa misión. Vamos a dar una vuelta. Me ha recomendado Road, me ha recomendado que vuelva otra vez al primer teleporte y que vaya de derecha a izquierda. Vaya como los japoneses al revés. Porque está muy bien lo de las catacumbas y salir por el otro sitio y todo eso. Eso está increíble, está maravilloso. Pero debería de... O sea, me pierdo cosas y por eso no soy capaz de solucionar los puzzles que se me están planteando. Porque hay cosas que están como antes y estoy tirando hasta el final. Así que voy a tirar desde otro lado y ya está. Pero eso, que me toca los huevos, panda. Me toca los huevos porque, pues... hay muy pocas ganas de aprender, muy pocas ganas de hacer nada, muy pocas ganas de trabajar, pero al mismo tiempo lo queremos todo y, joder, es un problema gordo, tío. Es un problema gordo. Yo hay veces que, o sea, lo de Salvat que hice de aparece y se pone y vamos y volvemos y esto de tal y haciendo los zooms y con la cámara y con las luces y con toda esta clase de mierdas, te juro, tío... Que, o sea, los de la agencia de marketing, ¡buah, qué chulo! El más chulo que me han... Va, estaba aquí con la esta, hablamos con el padre, llamar al parásito, conectar para que vea la verdad, se calma un poquito los pechitos. Seguro que ahora te sientes como un auténtico capullo, hora de que los dos hagan las paces, es cierto, Will siempre se ha adelante. Una sierpe que iba viviendo bajo la ciudad. No deberías despertar al dragón tú mismo. Haces bien en tener fe en Will. Buscaremos a la sierpe y le pediremos ayuda. Vale. Y nos daba la esta con tal. Y ahora había que hablar con Will, que básicamente pillamos a Rosa. Bajamos a hablar con él. ¿De verdad crees que un ladrón vive? Sí, mi padre también. Te has reunido con tu padre, ¿qué se siente? Céntrate en la alegría, las lazos familiares. ¿Qué opinas del potencial ilícito? Tal, preferiría mantener el campamento por ahora, marcharte. Vale, ya está. Estamos bien con esto, La niña sigue viva, tenemos estos dos aquí, estamos en la shit, así que procedemos a dormirnos y a correr. Buenas, me perdí el minicast. Un poquito sí, pero no pasa nada, estamos bien.
Vale, y ahora estaba aquí Halsing diciendo, te voy a meter la pichula, guapa, y voy a sudar un poquito de él. No voy ni a acercarme, sinceramente. Hay un momento que quiere hablar contigo. ¿Quieres dormir de todas formas? Yes, así ocurre. Así acontece. Quitamos los quesos. A ver, puedo poner los quesos, pero... De hecho, puedo comer solamente queso. Puedo solamente comer queso. Así como idea. 2, 94, 81, 84, 94, 80, 80. Let's fucking go. Descanso completo. Vámonos. Te perdiste el minicast, sí, te perdiste el minicast, pero bueno. Se resubirá mañana. Magnífico desfile de inteligencias artificiales por todas partes. Vale, está todo el mundo bien, está todo el mundo a lo suyo, así que vamos a hacer aquí un poquito de tiquití y un poquito de tiquití. Y vamos a seguir con la nuestra. Y ahora seguimos aquí en la baja ciudad. Acabamos de reventar esto y bajo consejo de la Rouza. Voy a darle al mapa y voy a venirme aquí y vamos a ir desde ahí poco a poco. Vamos a ir poquito a poquito y vamos mirando a ver qué se cuece por aquí. ¿Qué está pasando aquí? An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The smell of rot, the smell of death. Gold first, then you can hit me. Curiosa manera de ganarte el pan. ¿Tiene muchos clientes? Plenty. Lots of angry people in this city. No one else to take it out on. Go on. You seem like you've something pent up. So, you having a go or not? No tengo la menor intención de golpearte. Then move. Let someone else have a go. Está muy bien, la verdad. Pues bueno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué soy un...? Oye, ¿y Astarion? Astarion, putita. Astarion, zorrita. Astarion, zorrita. Únete al resto, please. Let's get going. Oh, vale, ya viene. Ahí viene. Genial. Que lo dicho, que... Vale, y me está poniendo esto probablemente porque tengo el libro y tengo que leerlo, supongo. A leer. Ah, la sierpe, las pistas, cerramos. Vale, ya estamos. But what's this of a true hero spark? Vale, aquí están los del puño haciendo sus cosas. Buen entrenamiento, sí señor. Ciclos sanos, ciclos sanísimos. Sigamos mirando. Que lo he dicho, que me da por culo. Me da por culo el... la cantidad de gente que nada más salir de la carrera quiere cobrar todo lo que le den y más, y luego después solamente va a calentar la silla. ¡Oh! Ahora entramos a la taberna de la elfa. Es un problema que le hemos criticado mucho a nuestros padres y que ahora demostremos que somos la misma mierda, pues me toca las narices, la verdad. I feel a lot safer now that I've seen that thing can die, just like anything else. Está muy bien. Me pregunto quién la habrá matado. Vamos a tirar por aquí. Señor, ¿qué dice usted? You two must submit to Lord Gortash if you are to be saved. ¿Dónde se empieza lo de la sierpe? No he encontrado aún en el acto 3. A mí me ha puesto directamente al lado de Gortash. Así que estoy un poquito reticente de ir, por lo que sea. Taberna de la canción de la elfa. Vamos a entrar. The Elf Song Tavern. Anda que no he hecho ya partidas aquí. En la taberna de la elfa. Low profile.
Hello, old friend. Oh, so I assume I used to know everybody around town. Now I'm a new man. Un hombre nuevo, y pondrás un hombre viejo que eras. A worried man, a playwright who lost the will to write. Now I worry no more. Can't write a word? What does it matter? Este señor, yo para mí que le han... Líbrate de tus cargas. La tristeza te atene el corazón, te nubla la mente la rabia. No te gustaría hacerte lo que te lastra en la vida. En la casa del pesar es posible. Liberarte de tus problemas supone un renacimiento. Ven a vernos juntos y descubriremos tu mejor versión. O sea, tenemos la casa del pesar y la casa de la esperanza. Increíble. ¿Esta pava la hemos visto antes? La Krisha. Well, well, look what the bugbear dragged in. Can't believe we both made it to the city, and with our limbs attached. Ah, ¿qué estás haciendo aquí? Working. What else? Alan's short on coppers. The counting house is screwing him over. He was willing to hire anyone who'd work for cheap. And I'm nothing if not cheap. No te vendas por tampoco la Krisa, porque lo vales todo. Oh, you are smooth, hero. I knew there was a reason I missed you. I need to get back to work, but stick around. You brighten the place up. Qué maja. Y mira a Carla bailando. Se aburre y se ha hecho un baile. Así es. Enano. You talk about the honor of your order, but what about my honor? I made a deal. Stug, if you want to join the Vigilant Knights, you have to quit beating people up. Parad ya los dos, que algunas queremos ver en paz. Aquí me dando escándalo. Hay que darle una paliza a alguien, yo me encargo. I'm supposed to bust up this guy what owes money to Uktar of the Guild, but Gerva says if I want to join her order, that's a no-go. But I already took the money for it from Uktar, so I gotta follow through. It's like an oath or something. And I know you understand oaths, Gerva. What am I going to tell the Vigilant Knights, Doug? That you're knee-breaking for goodness? Si quiere unirse a la Orden del Yelmo, me da a mí que esto va a tener que dejar de partir rodillas con efecto inmediato. You know that's right, Stug. If Uktar sends someone after you, I'll back you up. And so will the rest of the knights. You say that now, but you haven't met Uktar's enforcer, Elliot. No, you're right. I'm sick of the whole business. If Elliot comes looking for me, we'll find a way to deal with him. Pues muy bien. Archduke? Lord Gortash is a trifle young for that, don't you think? Not that anyone cares what you think, or me for that matter. Está muy bien. Como orejas. That puffed up parvenu, Gortash, an archduke. However did they find a crown big enough for his head? Bien dicho, señora, bien dicho. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Grain le copurra. If it were up to me, I'd replace all the flaming fists with steel watches. At least the big teapots don't make lewd suggestions when you pass by. They smell better too. Bueno, a ver, entendible. Bárbaro. I sure wouldn't want to be one of the flaming fists. They got the shittiest job in town. Believe me, I know something about knocking heads together. Dama Bisharma. From one warrior to another, I must say, it's just embarrassing the way the Flaming Fist lets this murderer go around killing people and getting away with it. He visto a una noma asiática con acento irlandés y me ha dado un flash, gente. No he podido. ¿Qué está pasando? ¿Crees que los puños no están a la altura? They used to be capable enough, but they've gotten slow and lazy. Corruption makes you soft. Es que el momento del puño ardiente ha pasado. Seguro que les interesa verlo. Knock it off. You're no friend of the fists. I can tell just by looking at you. You're more my type.
independent. Me ha pillado. Those soft lads will never crack this case the way they're going. And when they fail, and they will, count on it. The Flaming Fists know where to find Dame Gizarm. And then, it'll be my turn. Me ha pillado, me ha pillado. Pues muy bien, señora, todo guay. What's on your mind? No quería hablar contigo, Carlas, pero te has puesto en medio. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada, habitación cerrada. Durmiendo, durmiendo. Vamos a hablar con este señor. Aye, aye. Pull up a seat. If you can find one spare, that is. ¿El negocio va bien? With all this talk of war, what else are folk to do but drink? I reckon the murder we'd had something to do with it too. Got punters all intrigued. On that morbid note, what can I get you fine self? Busco donde alojarme. ¿Tienes algo para comerciar? Cuéntame más sobre el asesinato. Going to make this place famous, I reckon. Victim is a bloody duke. Boleyn Stelmane. Well, she was a duke. Now she's just bloody. I reckon I'll be able to charge double for that room once the constable's done with it. Murders and ghosts are always grand for business. At least, I hope. Está muy bien. Le dejo el insecito, me voy que mañana se madruga. Chao. Yo también madrugo mañana, pero estaremos un ratico más, ni que sea una horita. Y luego después hacer unos huevitos y a la cama. Busco dónde alojarme. I tell you what, the murder upstairs has brought some punters, but it's also really spooked folk out of renting rooms. If we get you staying up there, perhaps folk will calm down and realise there's nothing to worry about. You can have the whole upstairs floor until this killer thing blows over. 200. Qué optimista. ¿Cómo estás tan seguro de que todo pasará? The city always wins. There's always some hero that saves the day. It's the way things work. ¿No me harías un descuento en el alojamiento? Charity in Baldur's Gate. Good one. Pierdes cientos de euros por dinero donde ven al asesinato. En serio. Destacar que la roña de la taberna salta a la vista y debería hacerte un descuento. Vamos a tirarla. Vamos. Ventaja o un +4 de la competencia. De comienzos favorables. 2 de 20 +4. A ver, realmente da igual porque estadísticamente es +5. O sea que vamos a tirar la persuasión. Vamos a meter la guía. ¡Ole! ¡Let's go! Keep your voice down about the bloody murder upstairs. Top floor's all yours. If it gets a bit too noisy at night, well, don't sleep above a pub. Nice. Vale. Comida caliente al fin. Clovia. Drink up, Blas. We're celebrating. If you won't drink with me, I bet this stranger will. Right, stranger? El pibito de la Rosa. ¿Qué estáis celebrando? Igual me apunto. I'm Clovia Throaks. Pleased to meet you. Our son Gaspar has finally found himself a proper job. Aye, security at the Steel Watch Foundry. But I still wish he'd taken up the family business. Now, Blas, you know Gaspar never had the patience for all the stitching a tailor has to do. El desastre es... Te casaste con un sastre, es que no había nada mejor. Yeah, you can't talk to Chloe that way, you vagabond. Take that back or else. Mis disculpas, no tendrías... ¿Quieres pelea? Pues venga, vamos al callejón de atrás. Fight? With you? No. Come on, Chloe. Let's head home. No, Blas. I've been trying to tell you something all night. I'm leaving you. I'm starting a new life with Tamia. I'm going to sell the business. The money we used to start it was mine in the first place. I'm afraid that's it. For throats, for cloaks. Oh, dear. The bottle's empty. Let's have another and talk about it. I think I need to take a walk. In a minute. Pues... Soldado caído, supongo. A new Archduke? Fancy. Never had one of them before.
Gortash, Archduke of Baldur's Gate. I hear he's moved into the penthouse at Worm's Rock. That place must cost a fortune. Per diem? Bueno. Pardon me, sir. You look prosperous. I'll bet you have someone who'd like a nice piece of jewelry at discount price for a good cause. Ah, ¿cuál es la buena causa? Escape. Escape from Baldur's Gate for my husband and me. Lord Gortash wants Marek's head, so we have to get out. There's a smuggler's sloop leaving for Waterdeep with 2 berths left. But the captain wants a fortune for him. This necklace is all I have. Quédate con tu joya, ten por las molestias. Tengo la impresión de que estas cosas están a punto de cambiar por aquí. Casi mejor que te quedes. Lo siento, no puedo ayudaros. Que se vaya. Quédate con tu joya, ten por las molestias. I don't know what to say. Except thank you. Thank you so much. Y se va corriendo. Sí, señor. Señor camarero. See Alan at the bar for drinks. I'm busier than a two-pecker go. Cliente, clienta. Beth. Thanks again, stranger. You'll make her guide you. De nuevo, a usted. Cliente, cliente, cliente. Cría de contemplador disecada. Magnífico. Stuffed beholder. Grotesque as it is, it's part of the furniture. The elf song wouldn't be the same without it. Está muy bien, la verdad. Puño aguita. Halt, Civvy. Turn back. This is an active crime scene. Hold on, Thornhill. I'm tired of standing here. Devella's been up there for ages. Some diversion would be welcome. La investigadora Valeria me dijo que hablase con la agente de Vela. Constable Devella said she wasn't to be... Investigator Valeria outranks her. As you were, Civvy. Fair warning, though. She's in a foul mood. Magnífico. Vamos a tirar. ¡Uy! Pandereta. Se viene. Se tiene... Ha de venirse. ¿Dónde está? No lo tengo. Me meto una poti. Me da igual. Antídoto. ¿Dónde están las pociones de hablar con los animales, tío? Si tengo 50.000. Antídoto. Antídoto. Duregar. Y ventajas, no sé qué. Tío, tengo como mogollón de pociones de hablar con los... Esta de aquí, poción de hablar con los animales. Beber. Pandereta. Hello, servant ape. Would you kill those rats, please? Their presence vexes me. Simia sirviente. Yeah, the servant ape. Hello again. Amo a los gatos. Rovia burned the bouillabaisse again, and now I have to scrub the pot. Some chef he is. Este señor se va. Este señor. Chef Rever. Damn rats. Oi, you! I thought I asked you to clean the rats out of this cellar yesterday already. Go on. Rip them apart with them chompers if you have to. ¿Por qué no hablas con ellas? Speak? To the filthy vermin who are ruining my stock? I think not. Oh, go on. Nothing better to practice your skills on than a few rats. ¿Y qué pagas, señor? Chef Revere still hears squeaking. Why do you not kill rats? Rats too tough. Lo cierto es que venía a advertirte. Aparece en una lista de objetivos de Senato. Tienes que esconderte. No, I need them rats taken care of. Here's the deal. I'll keep a lookout for murderers. You murder the rats. A ver, es lo que es.
Bandereta. Uy. Zambomba. Look, Tambourine. A servant comes to help us. Kill those rats, would you? When they're dead, the other servants will feed us. Ay, increíble. Time to start the stir. Back again. We're trying to relax here. Kill those rats, would you? When they're dead, the other servants will feed us. Increíble. Gracias por tanto. The cellars are just downstairs. There you'll find my old lodgings. Pues bueno, matar ratas debajo de la taberna. Matar ratas debajo de la taberna en Baldur's Gate es... ¿Entendieron la referencia? ¿Entendieron la refe? Hay unas pocas ratas, la verdad. Un poco rollo. Un poco rollo. Dios mío de mi vida, tío. ¿Soy yo? ¿O siguen ahí? Rollo todas. Lanzaría una grasa o algo, pero... Ay, yo qué sé, tío. No voy a hacer unos tentáculos de Adar, sinceramente. No para puñeteras ratas. A ver. Vale, ahora les toca a todas estas y empiezan el turno y se mueren todas. Y ya estaría. Anillo del recuerdo. Ah, cerdito. Lomo. Vamos a no robarle la comida a esta gente. Sí. On the other side, you'll find a passageway, known only to those invited to do business. Ok. Está muy bien. Vamos a subir antes de esto. Vamos a subir antes de... Es la primera misión del primer de los Gates, sí. Matar las ratas en el sótano de la taberna. A good moment to talk. I don't care what Revere says. A turner and a spatula aren't the same thing. Some chef. Ok, señor. Lo hacen mejor, está muy bien. Chef Rubber. You kill the rats, yes? I heard commotion in the cellar. Good. Perfect. Here, you take this. And do not worry. Chef Revere's eyes will be kept most peeled for murderous knaves. ¿Qué me ha dado? Oh, 300 de oro. Ni tan mal. Yeah, the servant ape. Hello again. You were only doing your job, but still, thanks for killing those rats. Now I can repose decorously in peace. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Quiero hablar con el otro. He hablado con Pandereta, pero ¿dónde está el otro? Zambomba. Zambomba. Moriría por ti, Zambomba. Back again.
We're trying to relax here. The rats are dead. Your performance is adequate, servant. I wouldn't give you anything. Ay, Dios mío. Está muy bien. Está muy bien. Me encantaría ver un poco más de lo que tengo en la pantalla, pero no puedo porque Maggie está en medio. Está actuando como un gato del Baldur's Gate. Tiene 300 metros de casa, pero tiene que quedarse aquí. Si no, nada. Puertas dobles. Get Yankee. Blackhead has found us. Get rid of them, quickly. Llave de plata, incursiones, suministros de emergencia. Encargado de la puerta. Sharai Hakar. Debería venir aquí. Debería venir aquí con... servicios de hostelería y la canción de élfica. Forrajear es cosa del pasado gracias a la taberna de la canción élfica, donde puedes comprar suministros de campamento para descansar tan solo abriendo la trampilla del montaplatos. Está muy bien. Gorgojo. But please, don't look at me. Ay, le amo. Dama Alin, ¿cambia la conversación por estar aquí? Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? No cambia. Most welcome. No cambia. Digo, ¿qué pasa? Un catre para tu... Un catre para tu chica y para ti, pero no hace nada. A ver... Lezo, creo que te necesito. Uy, Minzora, quiere hablar conmigo. I bet you're pleased with yourself. Saving Ravengard and making a fool out of me in a single swoop. Go on, do your gloating. You've earned it. Damn right I did. My father is safe and my chains are broken. Se me alegra que el Roque de Ravengard esté bien. Yes, celebrate your fortunes. But remember that they are lost as quickly as they are gained. For now, you've tipped the scales in your favor. But all it takes is a whisper for me to tip them back. Sander la mente de Minzora. Cagué. Pégale una inspiración. Lo hice la última vez. 20 crítico. No, 20 guarro. Ravengard will fall. I will strike when the Duke has the most to lose. And I have the most to gain. Correcto. Sé que vendrás a por él. Inténtalo. Volverás a salvarlo y de paso te mataré. Clause A, Section 2. Should Soul Holder choose to abandon his patron, he is freed from his duty. His father, Grand Duke Ulder Ravengard, will be thus fated to die by an enemy's hand. A sealed pact is mightier than even Asmodeus's ruby rod. Do you think by merely saving a duke that you were ripping it through? You're such a witless little thing. Laugh in the face of the Archduchess Zariel, and she only laughs back. By all means, struggle and seethe when I come for Zariel's prize. Play the hero. Put up a fight. But don't forget who signed away his own father's life when Ravengard's finally bled. Me marcho. Genial, carne asada, cofre de viaje. Todo el mundo aquí. Magnífico. Voy a... Uy, y el osobúo. Se lo chuza. You smell very delicious, but I will not bite you. Pues parece que tengo que quedarme contigo. Yes, fun. ¿Te gusta así? Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin camp smells like goblins. Acaricia al cachorro. Ooh,
More. Te doy un compañero para que juegues. Toma. Te doy a Nos para que juegue. Nos juega con él. Yerna lo suyo. Debería. ¿A quién he hecho? Voy a echar a Asterion. Asterion, te voy a echar, pero volveré a por ti, no te preocupes. Light on my feet. Very well. Volveré a por ti, no te preocupes. Well, hello. What can I do for you? Volveré. Creo que es mejor te momento. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Quédate aquí, por favor. I guess I'll spend my evenings lounging here while you do all the hard work. It sounds awful. Está muy bien. Lezo, necesitaré a alguien que hable en Gityanki. Oh, ¿dónde está? Aquí. Nos vamos. Is something burdening you? Te vienes conmigo. It is done. Y no tienes nada, pero estás equipada, que es lo importante. Ok. Como pegaste a su verdadero compañero y no tiene con quién jugar, monstruo. A ver. Un poquito exagerado el Scratch, ¿eh? Un poquito exagerado. Glad you could join us. The Kithraki have spread word of that artifact that you carry. Tell me, Lae'zel of Kalir, what reward do you think the astral prism will fetch once I pluck it from your corpse and present it to Vlaakith? What honors, what riches will the Undying Queen grant me when I hand her the failed prince? Stand down. I protect the prism on our queen's behalf. The Undying Queen cares not for who delivers her the prism and the traitor prince within. All that matters is that it is delivered. The false heir's head will make a fine trophy for Vlaakith. As for you, I will leave nothing behind but meat and shattered bone. Intimidación, atácame y mueres. Es una guerra fracasada, olvidada por los tuyos. Te entregaré artefacto de buena gana, pero no es posible. Orfeo es el auténtico príncipe de los Gityankis, no te harás con él. Vamos a intentar la intimidación. 18 dificultades, Dios mío. Vamos a hacerla. Vamos a pedirle a Carlas que nos dé su guía. Y vamos a tirar con esto. ¡Oh, 20 críticos! A ver, ha sido un poquito tirarlo de la esta, pero oye, ni tan mal. Damnable whelp. For 1,000 years I have given my life to Vlaakith. And you, Lae'zel, a child, an unascended, would snatch my glory for herself. You may keep your head. But I will yet be exalted. I will yet see my name carved in slate. Vlaakithka sivim hrath krashet. Ok. Me dieron la experiencia directamente. Pues menos mal, porque el EC lleva sin subir. Lleva sin subir niveles un tiempo, la verdad. Así que, oye, ni tan mal. Nueva dote disponible. No me hables. Que todo... Lo has llevado bien, esperemos que se acabe la fuerza rápido. Vale. Busca en la habitación. Te revelaré lo que estamos buscando. ¿Qué es esto? Ah, indomable, claro, obvio. Indomitable. Oh, el 10. Se obtienen 2 pasivas. Maniobra. El valor de tus dados de supremacía aumenta un de 10. Tenemos maniobras. Tenemos la finta para poder pegar. Tenemos el ataque y desarme. Orden de ataque. Das indicaciones a un aliado para que golpee a un enemigo. El aliado usa una reacción en su próximo turno y ejecuta un ataque con el arma. Vamos a pillar esta. Ataque de distracción. Distracción de objetivo. Proporciona ventaja al tirar ataque contra el objetivo en su siguiente tirada. Juego de pies. Puedes esquivar los ataques imponiendo desventaja a los ataques cuerpo a cuerpo contra ti durante un asalto.
Maniobra. Gastas un dado de supremacía para realizar un ataque que inflige un de 10 de daño adicional. Impactar, eliges qué criatura amistosa sumará la mitad de su velocidad de movimiento. No provocar ataques de oportunidad. Ataque preciso. Tirada de ataque. Añadir el resultado de tu tirada de ataque. Amenazador. Un dado de supremacía para hacer un ataque que inflige un de 10 de daño adicional que pueda asustar al objetivo. Reagrupar. Dado de supremacía para forzar de eliminación de aliado. De 8 puntos de golpe adicionales. Gastas un dado de supremacía para hacer un ataque que inflige un de 10 de daño adicional que puede empujar al objetivo hasta 15 pies. Me gusta el empujón. Tableta. Remendísimo de Prime, compañero. Muchísimas gracias. Ataque adicional mejorado. Puedes atacar 2 ataques adicionales después de atacar con la mano hábil. Magnífico. Y nos queda la última dote para subirle al 20 la constitución. Nota sobre escudo. Libro de deudas de Waterdeep. ¿Qué has visto? Es increíble cómo ha sonado el tirirí, pero a ver, tiene que estar por aquí atrás, pero... Está muy bien, la verdad. Registro de operaciones de Neverwinter. Correspondencia de un patricio. Nota de los miembros. Oportunidades de inversión. ¿Se han ido? Se han largado. No soy ni tan mal. Tío, me cago en todo. Es aquí detrás, fijo. Es aquí detrás, seguro. Explorar el escondite. ¿Puedes pegarle un... ¿Esto? Por poder puedes. De ahí que sirva para algo. Vale, gente, ¿qué tengo que hacer? O sea, quiero decir... ha sonado el... ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Y luego después no había nada. Oh, imbecilidad. Me llevo el oro. No me ha iluminado nada. Llave de plata me lo llevo. Incursión del traficante de armas gordas. Al silencio. Puede llegar de otro lado de la puerta desde las alcantarillas. No se puede abrir desde dentro. Creo que hay un botón con el escudo. ¿Puede ser? Pues no lo sé. No parece. O sea, podría ser, pero... El problema está en que he pasado la tirada de... de percepción, pero no me ha iluminado nada. Y si me lo ha iluminado, no lo he visto. Down the river. Oportunidades de inversión. Nota de miembros del caballero de escudo. Artilleros, comprar, vender, no sé qué. Corresponde a un patricio. Oh, caballero del escudo, expansión de pescado, tal cual. Correspondencia, registro de operaciones de Winter. Detrás al lado derecho. ¿Detrás rollo de la estatua esta? Oh. Vamos. Dale ahí. Vámonos. My old home. Thank you for bringing me back. Espada del emperador. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful to you. My old sword. My first purchase as an adventurer. No use to me anymore. It's yours, if you want
Concha única. My old wardrobe. The home of all my disguises. We are what we appear to be, and so appearances matter. Si logras hechizar o asustar a una criatura, obtienes un bonificador de 4 tiras de ataque y tiras de salvación. Y armadura de la ciudadela cerebral. No sucumbes al estado asustado. Quien porta este objeto está infectado por un renacuajo de los sacerdotes. Tiene +1 y tiras de salvación, inteligencia, sabiduría y carisma. Desventaja a probar de sigilo. Bastante fácil. Está bastante bien, la verdad. Estamos infectados por un renacuajo. Así que esto deberíamos de poder... ¡No! ¿Pero cómo se va a poner eso? Fatal. That's curious. She's beautiful, isn't she? I always thought Berlin the most regal of all women. My cutlery set. A gift from my mother. The butter knife is missing, but otherwise it looks to be complete. I don't need it anymore, but the memory stirs something in me still. Está muy bien. Pergaminato para planar. Oye, ni tan mal. Notas de anatomía exactamente. Me lo voy a llevar. Blackheath, Blackheath. Lethal lo estudiará con pasión. Aunque Blackheath ya no debe coñazo. Frasco de cerebro vacío. That's curious. The chains I use to buy my meals. Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. Receta de sopa de brotes de lecho. Collar de perro. That's curious. A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal of mine. When I had need of meals like that. Collar de perro. Rascal's collar. My poor four-legged friend. Their lives are so brief, so simple, and yet full. Sí son. Sí son. Impone maldición, me lo llevo. Curious. Estamos en las puertas dobles. Mochila. No hay nada. Ok, nos vamos. Y ahora tenemos espada del emperador. +2. Tira salvación contra conjuros. +2 de encantamiento de arma. Inflige un D4 de daño adicional contra los cambiaformas y criaturas polimorfadas. Tiene un modificador de +2 de tira de salvación contra conjuros. ¿Qué me interesa más? Nada, me interesa más el 2 de 6, +6 y el 1 de 4. La verdad es que con eso estamos bien. Planes de invasión de Puerta de Baldur, invasión, diario de paciente de la duquesa, cofre de viaje. Había un diamante ahí. Cuidadito. Cuidadito. Open up. Oi. Halsin? No, you can't be here. It's not safe. She has my scent. Run. Do not stop until you feel sunlight and fresh air. ¿Huir de qué? ¿De quién? Orin. Orin the Red. She tormented me with blades and hot irons. I resisted. But then she forced me to drink a foul brew. The rabid, cursed blood of all manner of beasts. I lost control. I felt the bear take over, blood crazed. And she forced me into a cage, along with
with children taken from the streets. I was powerless to stop myself. Their screams, her laughter, it's all I can hear. I do not deserve to see the sun again. She's too strong. You have to turn around. Go. Let me buy you some time. She's coming for you. No te dejar atrás, te vienes conmigo. No vas a ir corriendo, Ren, no me da miedo. Then you are an even dumber beast than your druid friend. Obvio. Obvio. Look at it, crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek, little piggy? Hush, hush. Orin will take care of you and your little pet. ¿Qué has hecho con Halsin? Nothing. No, not a thing. Still gasping and gagging on the foul airs of Baal's temple. I will not slice. His kind die too easily. The Murder Lord demands a better offering. A child of Baal. One whose veins pump with his poison. I know my slaughter kin is near. So does our father. He wants to see us duel, to taste how we shred each other on his unholy soil. But not yet. Not until my kin proves worthy. The tyrant Gortash must be slaughtered. His netherstone must be taken. Step in my domain while the tyrant still sucks air, and I will carve your failure into your pretty plaything's skull. Bring me his stone, and I will set the bait free. Only then can the duel begin. My bloodkin and I will create exquisite carnage. The victor will set the world to slaughter. That is Baal's offer. He will not make another. Y se pira. Y me da la mochila de Halsin, supongo. Pues muy bien. Pues fue Halsin aquí. Increíble que está horny. Justo al momento de estar horny está muerto. Wow. Pero mire, de pensamientos me lo llevo. Está muy bien. Vapores nocivos. No pasa nada. Al toque. Se puede hacer aquí un... Se puede hacer aquí un poquito de fuego. Un poquito de fire. No se puede hacer un poquito de fire. Que hagamos. Everyone what? Let's give it a go. A ver, la palanca aquí. Vamos a separarnos. Vamos a... Still alive, so that's progress. Vamos a andarnos. No puedo volver a andarnos. A ver. Que llegamos por ahí. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pues ni puta idea. Lezo. Tú saltas como tu puta madre. Puedes... ¡Wow! Madre mía, lo que salta. Así es. Vale. Por aquí es por donde volvemos otra vez. Donde estaban estos zorros tirando tal. Que ya echamos un ojete. ¿Puedes tirar aquí de la palanca? Nice. Nos juntamos, pero vamos a ver si podemos saltar aquí.
Y podemos saltar aquí. Tiki, 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 tiki. ¿Y por aquí hacemos? ¿Subimos otra vez a Baldur's Gate? No entrar sin salida. No se abre. Dificultad 20, wow. Necesitamos aquí un poquito el Astarion, la verdad. Si queremos aquí necesitamos un poquito el Astarion. Oh, me gustaría intentarlo con Rosa. Pero Let's see what this does. yo confío, Rose. Yo confío, forzar. Our tool will do the trick. Yo confío. Yo confío. Guantes de destreza, herramientas de ladrón, un D4. Esto es un +5 mínimo. Oh, cagamos. Volvemos a intentarlo. En caso de que no, vamos y volvemos a por Astarion. Volvemos a... Tiquitín. 12. 17, cagamos. Vamos allá. 12. 20. Let's go. Wonder if the gods are watching me. Hablar de la casa gremial. Sí, podemos cerrar aquí. ¿Dónde está Will? Will, la madre que te parió, tío. ¿Puedes, por favor? Will. Will. Uy. Cofre rústico. Oh. A ver, cerrado. Fuerza. ¿Qué tal se te da esto? 15, buff. Un de 10 a prueba de característica. Vamos a... Why not? 22, ahí vamos. ¿Qué tienes aquí? Planes de invasión de Baldur's Gate y alcohol. Un poquito shit, la verdad. No tienes que hacer un salto largo ni de coña. Te puedes pegar uno. Te puedes pegar uno. Un blink. Un algo. A ver, lo que podemos hacer es irnos al equipo de Karlach. Karlach tiene lo del paso brumoso. Te lo puede cambiar por el que tienes tú de los tentáculos de Abad. Y ahora con esto deberíamos de poder hacer así un pase de brumoso. Y hacemos un flush. Y tiramos. Y ahora recambiamos. Y tentáculos de Abad. Muy bien, estamos juntos. Pillamos. Falta Rosa, que va a desconvocar a Nos. Desconvocar. Y le puede volver a... Después de un descanso corto podemos volver a convocarle. Vale, por si acaso vamos a... modo sexearnos. Que nunca se sabe. The pride of the gate. You never know. You never know. No one stopped me yet. Okay. Moving in. I need a quick word. Floridor, ¿qué tal? They're saying the steel watchers just fell flat where they stood. Let some other bugger try to strip them for parts. Urraca. What's the
point in paying the guild for protection when they've pulled back all their crews? There's a bloody army coming. Serven. Before you ask, I ain't got none of that plum prosecco. Qué puro más raro te estás fumando, compañero. What can I get you, newcomer? Acabaré un trago. Buah, tiene de todo. Y tiene mucho dinero. Está muy bien. Te puedo vender caquita. Como por ejemplo el carbón. Y la plata. Y el oro. Bueno, de hecho no. De hecho esto se lo debería vender a Bolo, que ahora está en el campamento. Y me quiere, me da más dinero. Puré baldureño, llave. Ataúd. Señora Febril. Don't mind the ladies' court. Just a game we play. Figuring how we'll kill you if you cross 9 fingers. He visto el talent rate de 9 fingers y tampoco es la gran cosa, ¿eh? Bare hands. A charm, of course. And then you'll do it yourself. No distractions, mate. 9 fingers has me watching over Pierre Priss here. Wants her friends in Parliament close with this new Duke making moves. Carmelia. You did not see me. A peer of the Parliament openly walking the Guildhall would sell a few copies of Baldur's Mouth, I expect. ¿Qué tenemos por aquí? If it's Uktar you're after, he's in with the Guildmaster. Not even 9 fingers keen can escape the great balancing of guild books. Los impuestos vienen a por todos. Huesos rotos. Your eyes are going to want to wander all over this gold. It's only natural. Just make sure it stops at your eyes, right? Al toque, mi rey. Lirus. I'm sorry, sweetie pie. I don't do requests. But toss me a few coppers, and I'll shoot you a saucy wink across the bar. Prefiero guardarme el dinero. Me encanta el repertorio que estás tocando. I could smell the good taste on you the moment you walked over here. Maybe I'll even throw in that saucy wink for free. Me llevo tu putín y me lo como, rajadora. You won't find much fun here today. Guildmasters batten down the hatches till the Stone Lord problem's dealt with. Papadita. You're looking a little lost. You want my advice? Leave this place and get lost for good. Otras piezas. Thanks, but no thanks. Baskis, espadas. Look now, the Guildmaster's little hunt is bringing all sorts of new faces out of the woodwork. Manguelo. You can get near anywhere in the city from here without seeing daylight. Once you don't mind the tangy smell of sewer. Pase. The Guild's no army, however tough they act. Just 20 different thieving crews come to hide behind 9 fingers' skirts. Asaltatumbas. Do you hear the Harpers were half wiped out? We should be sticking the last of their bleeding hearts instead of guarding this place. Lugarrio. Uniform's a bit patchy, I know. I was Flaming Fist. But the writing's on the wall there. The Steel Watch will be snatching up our contracts in no time. Las máquinas nos cambian. Nos cambian las máquinas. Está el tema peliagudo, sí. ¿Qué me vas a contar, compañero? Carnaza. Carolina la Loba. I know times are tough, but this crowd could mingle a bit, eh? We're all on the same side. Llena sonrisas. Bit of a letdown, this place. Folgast.
Maybe that's why this Stone Lord is pushing so hard. He wants Keen's underroads all to himself. Danzarina. Go on. Technically, I'm supposed to be on watch. Técnicamente. What's hiding here? Otro diamante, increíble. Diamante en un cofre rústico. Pues bueno, si no quiere nadie. Si no es de nadie, me lo llevo. Oh, you rancid bastard. See? Mine's fresh. Está más fresco. Welcome to the Guildhall, Faerun's finest festo. As long as you're not sober. Or able to smell. Oh, muy bien. Con toda la caquita. Sí, señor. All on the same side. ¡Mol! Wow, look who it is. Glad to see you in the city. Hope you found plenty of coin in Ketheric's coffers. Ready to do some business? Me alegro de volver a verte. ¿En qué andas metida esta vez? Oh, I've got a few ideas. I'll be running this whole place in no time. Encuentra Mol. Pues ya está encontrado. Manos alegres. Don't bug me. I'm making plans. Big plans, see? Ok. Ready to do some business? ¿Qué tienes para mí? Flecha ácida, elixir de ferocidad. Pensaba que ponía de fertilidad. Trueno, flecha de oscuridad, resistencia psíquica, algo de dinero y mierda que te he vendido yo. Así que no tienes demasiado. ¿Cómo escapaste al Zaluna? I survived the hells when Elturel fell. Compared to that, slipping out of Moonrise was child's play. Me alegro de volver a verte. ¿Qué es lo que haces en el negocio del gremio? Sure is. We work for Fetcher, handling what you might call pre-owned goods. Talk to Sticky. He'll cut you a deal. Dedos dondo. Fetcher isn't himself, so I'm running the shop. You buying or selling? ¿De dónde salen los objetos que vendes? Let's just say the previous owners no longer have a use for them. Got me? ¿Eso significa que los robas? Fetcher isn't himself, so I'm running the shop. You buying or selling? Dinero, elixir de fuerza de gigante. Aumenta tu fuerza 27. Ese me lo llevo. Poción de salto, glorioso. Pergamino de invisibilidad mejorada. Invisibilidad mejorada también está guachi, la verdad. Manto camaleónico. Críticos sigilosos. Si estás en oculto, el número que necesitas para tener un crítico en una tirada de ataque se reduce en 1. Este efecto puede acumularse. Wow. Ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. Voy a llevarme el pergamino de invisibilidad y voy a llevarme la fuerza, el elixir de fuerza de gigante de las nubes. Y a cambio, no sé cuánto dinero tenemos, pero te voy a vender, te voy a dar la pasta directamente. Porque te podría vender cosas, pero prefiero venderlas a bolo, que es pana y me compra más caro. Me llevo esos dos. Muchas gracias, señor. Pelea cuchillo en ciernes. La próxima parada seremos testigos de un nuevo entrenamiento entre papadita 3 piezas. Vale, bueno. Duelo de cuchillos. ¿Qué van a hacer? Creo que van a pelearse con cuchillos. Puertas dobles. Entramos. Dientes prietos. Octar. Señora amígdalas. Y 9 dedos. ¿Quién 9 dedos? What? Lady AQ still playing that game? I don't have one ready. It's an orphanage, Ukta. What would you have me do? Seize their toys as payment? Well, they failed to pay tribute. We should withdraw our protection, at the very least. And cede more ground to the Stone Lord?
You're not suggesting I yield a single inch of the city, my city, to this cult. We already look weak. If you're seen to be forgiving debts... I didn't say forgive. Seize the building. Are many children old enough? If they protect what's mine, we'll consider that a start on what's owed. Yes, Guildmaster. Excuse me? This is a private council. Keep your underpants clean, Uktar. We're playing host to a hero. You recall our reports of Ketheric Thorm, General of the Absolute, Champion of Merkel, unkillable Tyrant of Moonrise. Meet the one who killed him. Es un placer, King 9 Dedos, maestra del gremio. ¿Cómo sabes quién soy? The Guild is this city's first and last line of defense. It's only natural that we watch the gates for anyone interesting. I'd say you qualify. I already know the one thing about you that I need to. You've crossed paths with the cult's leadership before, and you're still standing. I mean to burn the Absolute from the face of my city. So if you mean to help, congratulations. We just became the best of friends. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Paquete del gremio hasta ahora me has apañado bastante bien. Hay de información, me crucé con esbirros tuyos. Las ratas de Rivington o algo así. Oh, did you enjoy the encounter? Me quitaron la paga un día entero. A ellos seguro que no, parecían ciudadanos respetables. Bottom feeding bruisers, I think you mean. But it takes thugs to keep order outside the walls. The fists only go there for good, lawless fun. The rats usually keep a lid on their nastier notions, but with the Stone Lord business distracting me, some are starting to test the leash. All the more reason to be rid of the cult quickly, so I can remind my crews it's not a leash round their necks if they cross me. It's a noose. Necesito información. Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. ¿Cómo es que sabes tanto sobre la secta de la Absoluta y quién la dirigen? Simple enough. After Jaheira warned me and then disappeared, I went nosing into the cult for myself. I could bore you with the details. How I found evidence of Gortash's projects, traced him to Orin the Red, and made a safe bet there was some dried-out old necromancer to round out the three. Because it's always the dead, bloody three. Has been half-gods who can't help but make their irrelevance everyone else's problem. No se trata solo de esos muertos. Oh. You've got some juicy little tidbit I haven't heard yet. Contárselo todo sobre el cerebro anciano esclavizado, sobre el prisma ancial, sobre ti. Huh. It seems like my intelligence on you was patchy at best. That's annoying. ¿Un fastidio? ¿Solo eso? Don't pout. For a brief second, I did weigh the odds on killing you. But if there's a tainted elder brain slopping around below my city, I think we need one another more than ever. So, as long as you can keep a lid on what's growing inside you, we're allies. Until you can't, and we're not. Simple enough, I reckon. Now, war to be fought. You need anything? ¿Para qué necesito el gremio? Hasta ahora me has apañado bien sin vosotros. You have. But don't be so quick to bat away a helping hand. You find few enough of them in this city. The Flaming Fist can be bought. The Harpers are scattered, and the Parliament of Peers, well, they're just generally too inbred to be useful. The Absolute's at our gate, and the Guild are the only ones truly standing against it. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? I was planning to soften you up a bit first, but... Straight to business then. You've been seen with a certain Harper. Grey of hair, somewhat spiky of manner. ¿Conoces a Jaheira? We're practically sisters. So much so, I even stopped trying to have her killed a few years back. I need to speak with her. She's still getting the lay of the land, I expect. I have information that might help with that. So,
Reminder to pay an old friend a visit, would you? ¿No puedes decirme lo que sé? Yo leo el recado. I could, but she wouldn't thank either of us for that. Trust me. Now, is there anything else you need? Voy a por Yahira. Espérate un segundo. A ver. Orin thinks Halsin's abduction is an ultimatum to kill Gortash. Foolish woman. As if I needed more reason than I already had. Te quiero Lethal, pero te quedas aquí. Espérame, que me Are you sure that's the best course of action? Estoy bastante seguro. Confirmed. Until then, I remain at the ready. Volveré cuando tenga para la última dote tuya. Necesito a Yahira. Y se nos fue. No. Te echaremos de menos. The great Orin the Red tugs your sleeve, sulking for attention. She might come to regret it yet. I have met few as strong as Halsin. But Orin will break him, if we give her the time to do it. Hablas en un encuentro con 9 dedos. Ah. I know what she speaks of. I need, information from her. And a pardon from you. For I have not been overly generous with the truth. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashiman? Que tiene un brain lurches and bilious intestines squirm. A hero. Tiene an a enemy Bu. most foul. Y que va por los ojos siempre. Vince luchó a tu lado contra Val en una ocasión. Quizá pueda ayudarme. Un cazador de juramentos de hijos de Val. Or a stalwart friend to one? That depends entirely on the ballspawn. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We've fought at one another's backs times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Sospecho que la historia no es tan sencilla. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. Oh no. I had a choice. Capa. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Si tuvo suerte lo mataron en el acto. If I was any kind of friend, I'd have loosed an arrow myself. Or so I thought. Until I met you. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Entonces habrá que encontrarlo. As simply as that? For no other reason than that I asked? Perhaps you two will get along. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. Nine Fingers King controls the guild, which in turn controls every criminal racket from Heapside to the High Hall. Nothing happens in this city that she doesn't hear of, sooner or later. How hospitable she will be to a Harper that comes begging to her guild hall, we will find out. Perhaps I will let you do the talking. ¿Has pensado cómo podríamos encontrar a Mince? I have. And while I do not love my conclusion, that does nothing to change it. The Harpers are the city's best information network. With them out of action, we shall have to fall back on second best. Nine Fingers Keen.
a name known and feared throughout the city's underworld. The mysterious Keen runs the guild, which in turn runs every criminal enterprise in the city. ¿Te has juntado con esos ladrones? Nine Fingers is much more than a thief. Nothing happens in this city that she doesn't learn of sooner or later. How hospitable she will be to a harper that comes begging to her guild hall, we will find out. Perhaps I will let you do the talking. Únete a mí. As you wish. Y nos vamos. Subo de nivel. ¡Buah! ¡Qué pereza me das, Yajira! Llevar a Yajira a misiones te hace cosas muy bien. Sí, está muy bien, pero es que soy druida. Está increíble, pero soy druida ya. Entonces, claro, es lo que es. Informe del pacto con el diablo. Conde de Inverloom me dio contratado por el gremio para espiar lo que acontece en la tienda de antigüedades del pacto con el diablo. Informe con estudio siguiente. Aunque la mayoría de mi informe trata sobre visitas de partidos muy conocidos al local de Helsing, aristócratas se podían chantajear respecto a traficante de armas que dije. Gortash comentaba. Vale, ok. Kim. You owe me a gold piece, grandmother. When I heard you died out in the wilderness, I made an offering at Kellenvor's well. Of gold? Oh, I did not know I meant so much to you, Guildmaster. No, I'm terribly sentimental. Case in point, I've just let a harper walk through my guild hall, noticeably unholed. Because I'm curious about why you're here and who it is you've brought with you. ¿Me has pedido que la traiga yo? 50 patatas fritas. Muchas gracias, Goncho. Gracias. Ya sabes que soy amiga de Yajira. How nice. You won't find many of those in my guild hall. We won't tax your hospitality too long, Nine Fingers. I'm searching for Minsk of Rashomon. A big name, that. Such information does not come cheap, High Harper. Not in normal times. Of course. Seeing as these are not normal times and we're all such good friends, I'll do better than tell you where he is. I'm bringing him here as we speak. Or parts of him, at least. I gave no orders about the condition of his corpse. What treachery is this, Nine Fingers? Have you thrown in with the Absolute too? Against my own city. Careful. You're in very real danger of hurting my feelings. It's Minsk who's found his faith with Faerun's newest god. And a new name with it. Stone Lord. Lies. Pronuncias ese nombre como si significara algo. ¿Qué te hace pensar que es un ídolo absoluta? A lo mejor es que no le caes bien a los ladrones. Tiene sentido, Yajira. Sabemos que la secta puede ser convincente. Pronuncias ese nombre como si significara algo. It should. My people speak it in the same breath as Saravok and Demagogon, but he's just another upstart. In his short reign, the Stone Lord and his crew have earned a reputation. Pure brutality. No survivors. And where he mows my people down, this ripe little cult takes root. But not for much longer. We have word on where he plans to hit next. And he'll find us ready to hit back this time. Nine Fingers. Estelle. Call off your ambush, tell us where he is, and we'll handle this. We? I heard what happened to your harpers, Jaheira. I'm sorry, but this fight's too big for you alone. No estás sola, me tiene a mí. De verdad que eso lo va a tener, podemos ocuparnos del asunto, den confianza. I don't let trust tie my hands. That's why I sit in this very fine office. The Stone Lord's fate is sealed. We have a bigger war to fight. I'd rather turn our talk to that, but if you need a moment, Jaheira, well, you've earned that much. My guild hall is open to you. Have a drink, Jaheira. Have a rest. Just leave well enough alone. It would be a shame for the city to lose 2 of its heroes in one day. Okay. Keep the Harper out of trouble. Just because I don't want to kill her doesn't mean I won't. Beyond that, be welcome. Be merry.
Is there something you require of a humble guildmaster? No hemos terminado de hablar de Minsk. Cancela de la rampa. Necesito información. No begging? Not even a snotty little please? It's almost like you don't know who you're talking to. The order's been given. It's done. So I hope you know another tune because I am getting bored of this one. Necesito información. Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. He notado que tienes mercenarios en tu casa gremial. ¿Desde cuándo trabaja el gremio con los Centarim? We don't. The Zentarim work for me. Time was I'd charge the bastards double if I let them into my hall at all, but times change. The guild is many things, but it's not an army. If the Absolute keeps pushing in on our territory, then I need a little weight to push back. Me gustaría saber más sobre el gremio. Thieves, frauds, and miscreants. If it's just the watch warrants you're reading. The guild isn't any one thing. We're everything. All the parts of the city the watch don't want seen, so they push us to the far side of their law. But it's not the watch that keeps the peace, or gives justice to any Baldurian who asks, whether they can pay for it or not. It's us. If we take a little tribute in return, or tie strings of service to those we help, well, what of it? So long as we're working as one, it all runs quick, quiet, and clean. Yo me fío 1000 veces más del gremio que de la guardia de la ciudad y el puño ardiente. ¿Y eso que tiene que...? ¿Qué es lo que quiere el gremio? Una forma muy utópica de decir que es una panda de hackers de 3 al cuarto. If you'd prefer to trust in the Watch, the Council, the Parliament of Peers, by all means. They're the pretty face slapped over the city. But the Guild is the blood, the bone, the gristle, the ugly bits that actually make Baldur's Gate move. We'll be the ones still holding the gate when all those others have fled. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Keep me from having to kill the Harper. Which means keeping out of the Guild's way, all right? Wonderful. Hasta donde yo sé, tú eres un poquito caquita. Vale, no. Vale, no. No. Le han subido el challenge rating para este tremendo juego. Está muy bien. 153, 9 dedos, destreza, inteligencia, constitución, carisma, alerta más 5, equilibrio, especialista en dagas. Puede lanzar 3 dagas por asalto. Esquiva asombrosa, reflejos para darse una rogue. Evasión, lanzadagas, doble de su bonificador de competencia al daño que infligen los ataques a distancia hechos con dagas. Manos rápidas, consigues una acción adicional más. Presa aislada. Esta criatura tiene ventaja en las tiradas de ataque contra objetivos que no tengan aliados a menos 5. Sigiloso, más unas pruebas de sigilo y talento fiable. Prueba de característica relacionada con una habilidad en la que eres competente, el resultado no puede ser menos de 10. ¡Wow! ¡Wow! Te cambiamos, Astarion. Te cambiamos, que lo sepas. Pues muy bien. Pues correcto. Hola, amígdalas. Knife. A hot one, I think. Yajira, ¿qué opinas? There's little point in pressing Nine Fingers further. She means what she says. But we swore no vows. She won't tell us where to find Minsk? Someone else in her guild hall will. We need to be swift. ¿Por dónde sugieres empezar? I suppose we must greet the local wildlife. Guildhall is awash with ale-scented gossip at the best of times. These days, they have nothing but the Stone Lord to talk about. Perfecto. What? Lady H. No sé si se refiere a estos, pero tiene que referirse a estos. They're saying the Steel Watchers just fell flat where they stood. Let some other bugger try to strip them for parts. Oh, sí fui yo. Así ocurrió. What's the point in paying the guild for protection when they've pulled back all their crews?
There's a bloody army coming. El señor del puro. What are you having? Oh, camarero, ¿has oído algún rumor interesante? Around here, silence is golden, mate. Best remember that. Now, what can I get you? Oh, camarero, un trago que tiene marcharme. Ah, por aquí. See anything you like? Let's talk price. See anything of yours? No, you didn't. It's Uktar you want. You are not known to me. For supplies, seek the bugbear. To trade trinkets, the fetcher's brats. I am Uktar, duly elected guild bursar, and I will not have my time wasted. Oh, is that what Nine Fingers was doing earlier? Wasting guild time with this Stone Lord business? You might say so. I could not possibly comment. I sense there is no love lost between the two of you. I need not love to serve. You have a point you wish to make? Cuando andes solvente yo lo del señor de piedra, antes retomará novedosos asuntos. I have not come so far by indulging in petty disputes. But I am open to transactions of mutual benefit. I am interested in gaining access to vaults beneath the counting house. I'd pay well for keys to those vaults, provided said vaults are not emptied prematurely, of course. I suspect that what you seek might also be found beneath the counting house. I tell you this only as a matter of mutual interest. She plans to ambush Minsk at the counting house. But what the hells would he want there? What you do with that information is a matter for yourself. Now, back to the vault keys. Do we have business to conduct? No tengo llaves para vender en este momento. Until you do, then. Vale, bueno. Pues ya estaría. Ya estaría hecho, ya estaría hablado. Vale, por aquí por dónde podemos salir. Buena pregunta. Alcantarillas de la ciudad. Investiga la señal ruborizada, Homelium, el resplandor. Joder, pues pasamos muy cerca de aquí. Pero muy, muy cerca. Y se nos pasó. A ver. Vale. Creo que salimos por aquí directamente y ya está. ¿Qué va contigo, Yajira? Watch your elders and learn. Onda renadora, tal cual. Que me das tanta pereza, tía. What does this do? Igual te podía cambiar a paladina. Y tirábamos con eso. Okay. Here's the Nine Fingers. Good luck. Who let you through? That's Grunt. Bloody idiot. Boing. Stop! What are you doing? Are you trying to sneak past us, Grunts? Do not worry. Guild's friends are Tuskrunt's friends. And I don't hurt my friends. Unless they deserve it. Está muy bien. If I were you, I'd turn around and walk right out of this alley. Now! ¿Qué tal, señor? Tercer, ¿cómo es? This ain't a public rooftop. It's mine, so piss off. Está muy bien. Super majo esta gente, ¿eh? Wow, caja de madera.
tal Luis? Y ahí quedó. Vale, muy bien, pues nos vamos a la mierda. Así como idea. Vamos a guardar aquí, me parece a mí que vamos a guardar aquí. No me llames retaco. Oi, mess with us, and it'll be the last thing I do. I mean you do. Shit! Está muy bien. Esta mierda la casa esta. Esta mierdísima. El real estate aquí. Perdido como lágrimas en la lluvia. Vale, perfecto. Pues vamos a guardar aquí. Guardamos la chance. Y pues vamos a poner nuevos comienzos. Porque realmente... New comings. Guardamos. Pues New comings, muy bien. Yajira, ¿qué hago contigo? A ver, tiene la mierda esta. Tiene lo de la competencia con este tipo de arma desbloquea tal. 1 de 6 de tiene lo de en lugar de modificador de destreza, la entidad afectada añade su modificador de aptitud mágica a las tiradas de ataque. Si le pongo esto y voy con un palaca, iría con su bono de... con su tremendo bono de tal. También es verdad que va con un más 4. Vale, pero es un más 4 porque va con el más 6 y con la esta. ¿Puedo ver tu hoja de personaje, Yajira? Nivel 1 druida. Sabiduría al 17. 12, 10, 14 es completamente normal, vaya. Cuerpo a cuerpo, linaje feérico, milicia civil, competencia usar lanza, pica, alabarda y aguja. Y competencia con armaduras al usar armaduras y escudos de tipo ligero. Visión en la oscuridad de ataque. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Naturaleza, trato con animales, intimidación, atletismo. Ya veré qué hago contigo, pero probablemente si te meto en el equipo te cambie cosas. Nivel 1 Yajira no se lo cree nadie. Claro, sí, bueno, a ver. Acaba rollo a nivel 40 por ahí, ¿no? En el Baldur's Gate 2, pero bueno. Nivel 1. Nos pilla a todos. Se ha quedado rusty, es lo que tiene. Pues muy bien, Peña. Hasta aquí. Vamos, es la 1. Yo creo que es suficiente. Mañana después de 0 jugaremos otro ratico y será pues como hoy, 1 hora y media o algo así. Acabaremos a las 11 por lo que nos dé. Y ya el jueves y el viernes ya le meteremos bien. Ya le meteremos las buenas 3 horas, 3 y pico. Y vamos tirando con eso. Porque tengo ganas de avanzar con la trama de los asesinatos y tengo ganas de ramplar con todo. Así que ya miraremos. Pero oye, ni tan mal. Muchas gracias por haber venido a la precharla. Muchas gracias por haber venido al rolete. Al rolete. Muchas gracias por haber venido al minigas. Y mañana, rolete. Habrá probablemente minigas extra. No sé si hablaremos de lo de Madpad, la verdad. Voy a ver el vídeo, a ver qué se cuenta. Habrá minigas rolero probablemente para el domingo. Hablando de lo de un año de la UGL. Haciendo un recuento de 2024. Qué ha pasado y todo esto. Y poco más, la verdad. Muchas gracias por venir. Les mando un besito de este lado de la pantalla. Como siempre, nos veremos en la próxima. Adiós. ¡Mua!